Hola, muy buenas a todas y a todos. En este práctico vamos a estudiar un ejercicio en el cual vamos a generalizar todos los temas ya anteriormente estudiados, es decir, ciclos, condicionales, conceptos básicos de Visual Basic. Para esto entonces vamos a resolver un ejercicio correspondiente al módulo de generalización 1 como se describe aquí. ¿Qué es este ejercicio? Usted, como ingeniero en recursos naturales renovables, realizará un análisis de ciertos parámetros climáticos de la localidad de Los Ángeles, con el fin de determinar si la zona es apropiada para la utilización de sistemas solares fotovoltaicos y estudiar su régimen pluviométrico. Para esto, en la hoja 1 de la planilla Análisis, cree un botón que ejecute un programa en Visual Basic que realice las siguientes tareas. Con los datos de la tabla 1, calcule la precipitación media mensual de cada mes del año y escriba el resultado en las celdas correspondientes de la tabla 2. Ya vamos a ver esto en el Excel para que se entienda mejor. Para esto, debe calcular el promedio de la precipitación acumulada para cada mes mediante la siguiente expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la precipitación media para cada mes en distintos años. Y como dice aquí, tenemos que sumar la precipitación de todos los meses eneros para los distintos años y dividir eso en el número de años. En este ejercicio vamos a, como se decía anteriormente, a aplicar todos los contenidos que ya hemos visto en el curso hasta el momento. Para ello entonces vamos a la planilla y aquí nosotros podemos ver, esta es la planilla original, que nos entregan estos datos. Nos entregan la precipitación acumulada en todos estos meses para distintos años. Primero tenemos el año 2013, posteriormente tenemos el año 2014, después tenemos el año 2015 y así hasta el año 2019-2020. Y aquí tenemos cada mes. Y para cada uno de estos meses tenemos la precipitación y la radiación solar. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la precipitación media para enero, en un lugar en particular. Para eso entonces tomamos todos los meses enero de cada año, este enero, este enero, este enero, y así lo sumamos y calculamos la precipitación media. Acá hay un resultado que es incorrecto, esto lo voy a eliminar. Esta parte de la tabla está instalada para que nosotros podamos escribir la precipitación acumulada y aquí donde tenemos que escribir la precipitación media mensual. Asimismo, como hicimos esto con la precipitación, tenemos que hacer para la radiación solar. Es decir, tenemos que tomar esta radiación solar y calcular la radiación solar media para cada mes. Ahora, en la tabla 2, en esta misma tabla que estamos viendo aquí, tenemos un sector que dice eficiencia fotovoltaica. Lo que tenemos que hacer, según las instrucciones, es determinar si una radiación solar media mensual es poco eficiente, moderadamente eficiente o eficiente según estos valores. Es decir, si la radiación es menor a 4 kWh por metro cuadrado es poco eficiente. Si la radiación se encuentra entre 4 y 5 es moderadamente eficiente. Y si la radiación se encuentra mayor o igual a 5, la radiación entonces es eficiente. Y una vez que realicemos esto, finalmente tenemos que establecer si el área estudiada es apta para la utilización de paneles solares. Esto lo vamos a ver según el número de meses de radiación solar que sean eficientes, con radiación solar media mensual, eficiente. Para esto, si tengo 8 o más meses eficientes, entonces la zona es muy apta. Entre 6 y 8, entonces la zona es apta. Entre 4 y 6, la zona es poco apta. Y menor a 4, la zona no es apta. Bien, esto es una explicación del problema. Yo les recomiendo que para comprender bien qué es lo que hay que hacer, no se queden solamente con esta explicación, se detengan a leer el problema y lo estudien ustedes a su paso. Porque para entender estas cosas hay que leerlas detalladamente.
Bien, entonces tenemos que, a fin de cuentas, completar esta información de estas tablas para finalmente poner si la zona es apta o no apta en esta celda que está acá. Este ejercicio corresponde a la prueba que tuvieron que resolver el semestre pasado para cálculo numérico. Y les recomendamos que realicen este ejercicio y que lo entiendan a cabalidad porque les va a ayudar mucho para resolver su prueba también. Además, bueno, como ustedes pueden ver, ahora ya en la resolución, hacer este proceso manualmente sería muy largo y muy tedioso. Por eso es que nosotros vamos a utilizar nuestros conocimientos en Visual Basic para programar esto de una manera mucho más eficiente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir entonces a nuestra pestaña de programador. Y aquí tenemos, como vemos en la hoja 1, ningún programa escrito. Para esto existen muchas formas de hacerlo siempre. Entonces hay una forma que es más larga, pero que no es incorrecta, pero sí requiere de más trabajo, que al momento nosotros de escribir nuestra subrutina, nosotros podemos ir a través de un ciclo for, podemos ir calculando la precipitación media para cada mes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que primero recorrer todas las celdas donde tenemos esta información. Entonces vamos a recorrer desde la celda 7, porque comienza en la 7, hasta la celda 99, porque termina en la celda 99. En la fila 99, perdón. Entonces, desde i igual a 7 hasta 99, yo voy a realizar un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para cada mes de enero, nosotros tenemos que ir sumando la precipitación. Entonces, nuestro ciclo lo que tiene que hacer es bajar acá. La primera iteración se va a encontrar con el mes de enero. Entonces, va a sumar esta precipitación equivalente a lo asociado al mes de enero. Después va a bajar, se va a encontrar con febrero. Pero como es febrero, no tiene que seguir sumando y tiene que saltar hasta enero. Y ahí de nuevo va a sumar. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que decir que si la celda K, porque siempre recuerden que primero va la fila, después va la columna, podemos ver que los meses están en la columna 2. Entonces, si la celda K,2 es igual a enero, entonces voy a terminar el if ahí. Yo quiero ir sumando la precipitación acumulada de cada enero. Entonces yo aquí voy a definir una variable que le voy a llamar suma de enero. Y esta va a ser un doble. ¿Por qué doble? Porque es un número decimal. Y también tengo que, en un inicio, esto recuerden que siempre lo tengo que hacer cuando resuelvo una sumatoria, tengo que decir que el valor de esa suma es 0. En un inicio, porque si no le doy un valor inicial, el programa no sabe cuánto tiene que valer al principio y todo va a explotar. Así que, bien, si yo me encuentro con que esta celda es igual a enero, entonces la suma de enero ahora va a ser equivalente. Yo voy a cambiar su valor a su valor que tenía anteriormente, más la precipitación acumulada que encontró. Y la precipitación acumulada se encuentra en la columna 3, por lo tanto va a estar en la celda K,3. Perfecto. De esta manera
Entonces yo voy a encontrar las sumas de todos los meses de enero. Ahora que yo ya tengo la suma para el mes de enero, yo tengo que escribir su resultado en la tabla 2, que podemos ver acá. Ahora, para ello entonces nosotros simplemente tenemos que decir una vez afuera del ciclo for. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer solamente una vez. Quiero que esta celda sea equivalente a la suma de enero. ¿Qué celda es esta? Corresponde a la fila 7, podemos ver. Y a la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Columna 7. Por lo tanto, la celda 7,7 yo quiero que tenga mi resultado, que es desde la suma de enero. Y además, yo quiero obtener la precipitación media mensual, que es justamente la columna del lado. Así que en este caso, la celda 7,8 va a ser igual a la suma enero, que ya calculamos, pero dividido en 8, porque son 8 años, desde 2013 al 2020. Si nosotros contamos tanto el año 2013 como el 2020, son 8 años. Bien, entonces esto debería escribir tanto la precipitación acumulada como la precipitación media mensual para cada mes. Pero estoy viendo que aquí me equivoqué en el valor de una variable, que aquí en vez de ser k, tiene que ser i. Porque yo me estoy moviendo en el for, ciclo for, me estoy moviendo con la variable i. Todo esto se aplica para la variable i. De esta manera, si yo ejecuto el código, me calculó la precipitación acumulada, es decir, la suma de todas las precipitaciones de los meses de enero y la precipitación media mensual. Muy bien, ya resolvimos una parte, pero a través de este método, ¿qué es lo que podemos observar? Que yo tengo que hacer este mismo procedimiento para cada mes, de manera que yo tengo que crear una variable llamada suma de febrero, suma de marzo, suma de abril, y así para los 12 meses, y en este mismo for hacer este mismo procedimiento con distintos else. Eso es correcto. De hecho, en la prueba del año pasado muchos me entregaron esa resolución, pero hay una forma mucho más eficiente de resolverlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar el mismo razonamiento lógico para hacerlo, pero de una manera distinta. ¿Cómo eso? Podemos ver que se repiten. Enero, febrero, marzo, abril, siempre van a ser los mismos. Entonces, por ello, nosotros podemos asignarle una variable a cada uno de esos meses. ¿Y qué variable puede ser esta? El número de cada mes. Enero entonces va a corresponder al mes 1, febrero al mes 2, marzo al mes 3, y así. Entonces de esta manera nosotros vamos a crear una columna que se va a llamar número de mes. Nosotros podemos hacerlo. Así que de esta manera podemos ver que el mes de enero va a ser igual a 1, el mes de febrero va a ser igual a 2, marzo va a ser igual a 3, y así hasta el mes 12, que es en diciembre. 12 meses. Vemos que esto se repite, así que lo podemos hacer manualmente. Copiamos esto y lo pegamos hasta que completamos el número de años. Bien, ahora haciendo esto, nos damos cuenta que justamente el año 2020 tiene solo hasta el mes de septiembre. Nos faltan octubre, noviembre y diciembre, que son los últimos 3 meses. Vamos a borrar estos 3 números y de esta manera después nosotros vamos a resolver bien el ejercicio, sin sumar esos últimos 3 meses que en realidad no se encuentran en la serie de datos. Ahora entonces que tenemos el número de cada mes en nuestra planilla, vamos a hacer este código más eficiente utilizando esos números. De manera que ahora la variable suma de enero va a ser solamente una, que va, en este caso se va a llamar suma de precipitaciones. Suma de precipitaciones.
Y como nosotros vamos a estar evaluando cada mes, vamos a recorrerlos con otro ciclo for. Entonces, vamos a primero evaluar para el mes de enero. Y el mes de enero está asociado al número de mes 1. Por lo tanto, vamos a poner para j igual 1 hasta 12, correspondiente a los 12 meses. Vamos a realizar este mismo procedimiento. Ya vamos a arreglar esta parte del ciclo for. Aquí recuerden siempre poner next j. Esto que está aquí es lo llamado un ciclo anidado. Vamos a realizar por cada iteración del ciclo que se encuentra afuera, asociado a la variable j, vamos a realizar todos los ciclos asociados a la variable i. Por lo tanto, primero para j igual a 1, vamos a ejecutar este for. Es decir, va a recorrer todos los i de 7 a 99 con j igual a 1. Después, en j igual a 2, va a hacer este for desde 7 a 99, j igual a 3 y así para hasta 12. De esta forma vamos a automatizar el proceso y en vez de escribir esto 12 veces, lo vamos a escribir solo una vez. Ahora tenemos que hacer entender al programa que realice los cálculos para cada mes, porque si hacemos esto va a realizar este mismo procedimiento 12 veces y nos va a arrojar el mismo resultado. Nosotros queremos que nos entregue el resultado de la precipitación acumulada de febrero, marzo, abril hasta diciembre y lo mismo para la precipitación media. De esta manera entonces vamos a utilizar la variable j que está asociada a cada mes. Entonces me está diciendo si la celda i,2 es igual a enero, entonces la suma va a ser eso. Pero ahora en vez de enero nosotros tenemos números. Entonces si la celda i,2 vamos a ir paso a paso. Así que ahora en vez de evaluar que diga exactamente enero, nosotros vamos a mirar la columna del número de mes. Podemos ver que esto se encuentra en la celda, en este caso 7,5. Si la celda 7,5 es igual a, queremos que evalúe que sea igual al número de mes que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, cuando tenemos j igual a 1, nosotros estamos evaluando enero. De esta manera, si la celda es igual a 1, entonces va a realizar este procedimiento que va a ser la suma de las precipitaciones. Bien, ahora pusimos solamente una celda, la 7,5. Así que va a realizar esta evaluación en esta celda. Y es cierto, es igual a 1, va a realizar la suma. Pero yo quiero que esta misma evaluación la haga en esta celda, y en esta celda, y en esta, y en esta, y en esta, y en esta. Y esto justamente se mueve con el i, con la variable i, en este for. En este for nos estamos moviendo de esa forma. Entonces si la celda 7,5 pasa a ser la celda i,5. Entonces la suma va a corresponder a esto. Entonces analicemos esto nuevamente. Para j igual a 1 voy a hacer todo este for. Entonces si la celda i,5 es igual a 1, entonces realiza la suma. Entonces partimos con i igual a 7. La celda 7,5 es 1, la hace. Pasamos al siguiente i. La celda 8,5 es 2. Como es 2, no se va a hacer esta suma. Vamos a la siguiente celda. La celda 9,5 es 3, tampoco se va a hacer la suma. De esta manera estamos sumando solamente los meses que son enero, viendo estos números. Con esto entonces automatizamos el proceso que vimos anteriormente, en vez de hacerlo uno a uno. Entonces con esto ya tenemos la suma completa.
Entonces, como ya tenemos la suma completa, ahora tenemos que dibujar la celda. La celda, tal como vimos antes, es la 7,7, que está acá. Va a ser igual a la suma de las precipitaciones. Esto para el caso de enero. Pero vemos que estamos en J igual 1, acá. J igual 1, lo hice adentro del for. Entonces cuando J es igual a 1, enero, esto va a ser la suma. De manera que la celda va a estar asociada al mes también. Para J igual 1 va a estar acá. Para J igual 2 yo quiero que esté aquí, porque quiero que me escriba para febrero. Para J igual 3 va a estar aquí, porque yo quiero que me escriba para marzo. Y así para todos los meses. De esta manera, aquí yo tengo que ir bajando en las filas, nuevamente. ¿Y qué pongo? J. Así voy a ir bajando, pero J comienza en 1. Y las celdas comienzan en 7. Entonces simplemente tengo que sumarle esa diferencia. Desde la celda J más 6,7. Así me va a escribir la suma de cada mes. Y así como también escribir la precipitación media mensual, tengo que hacer exactamente lo mismo, dividirlo en 8. Y en este caso yo estoy escribiendo en la celda J más 6,8. ¿Por qué? Porque estoy acá. De esta manera encontramos las precipitaciones. Le doy play y voilà, me tira resultados. Hasta ahora todo bien, pero aquí hay un error. ¿Cuál es ese error? Si se dan cuenta, cada mes llueve más. Hasta diciembre, que son 1000 milímetros, y la precipitación acumulada siempre sube, y esto no sigue los patrones de precipitaciones que nosotros conocemos. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que yo realizo esta suma, yo estoy cambiando el valor de suma de precipitaciones. Entonces si yo después voy al otro J igual a 2, ahora estoy evaluando un mes distinto, en los cuales ya no he sumado ningún valor, pero este valor todavía sigue con el anterior, entonces lo sigue sumando. Entonces para que eso no suceda, lo que tengo que hacer aquí es resetearlo, como se dice el valor. Y decir que cuando empiece cada ciclo, tome el valor 0. Entonces cuando ya sumo todo enero, pasa al siguiente mes, febrero, con J igual 2, lo reseteo, la variable, y lo utilizo de nuevo. Y así. Para cada mes. Y además, aquí nos faltó que aquí al principio tenemos que si la celda i,5 es igual a 1, sea enero, lo tenemos que cambiar por un J. Si la celda se encuentra igual a J, que es el mes que estoy evaluando, entonces va a ser la suma. De esta manera obtenemos los valores de precipitación acumulada y media mensual, tal como se espera en el régimen climático que tenemos nosotros. Más lluvias en invierno y menos lluvias en verano. Excelente, entonces como ahora ya hicimos este procedimiento para las precipitaciones, para la radiación solar media mensual es exactamente lo mismo. Tenemos que entonces definir una variable suma de la radiación, le voy a poner sum r. Tenemos que inicializarla igual a 0. Y aquí tenemos que hacer lo mismo, dentro del ciclo for. Tengo que decir lo mismo acá, en cada ciclo del J tiene que resetearse el valor. Y aquí yo digo que la suma de la radiación va a ser igual a la suma de la radiación más el valor de la celda, que en este caso corresponde a la radiación. La radiación está en I,4, porque está en la columna 4. I,4. Y después finalmente escribo su resultado acá. Aquí no tenemos una parte de la tabla que me dé la radiación acumulada. Solamente me preguntan por la radiación solar media mensual.
De manera que yo escribo suma de R dividido en 8 y además tengo que poner que esto sí se encuentra en la celda J más 6,9. ¿Por qué? Porque se encuentra una más acá de la radiación, precipitación media mensual, perdón. De esta manera encontré la radiación solar media mensual para cada mes. Con esto ya tenemos casi todo resuelto, pero hay un detalle que se nos está pasando. Hasta aquí muchos el año pasado me entregaron la prueba con estos resultados, que están correctos, pero les faltó este pequeño detalle, que es lo que hablamos al principio. El último año me faltan estos meses. El año 2020. ¿Y cuáles son esos meses? Corresponde a octubre, noviembre y diciembre, los últimos 3 meses. Es decir, los meses 10, 11 y 12. Es decir, que los meses 10, 11 y 12 solamente tienen 7 años de datos. Y todos los demás meses tienen 8 años de datos. Entonces nosotros, ¿cómo podemos resolver esto? Con un ciclo if. O sea, no con un ciclo if, con condicionales if, perdón. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Entonces podemos ver que todos los números 10, 11 y 12 tienen solamente 7 años. Y esos números son mayores a 10. De manera que si J es mayor a 10, perdón, si J es menor a 10, entonces este es el resultado. Bueno, la suma va a ser independiente de la cantidad de años. Así que esto lo pongo fuera del condicional. Entonces, si J es menor a 10, este es el resultado. ¿Por qué? Porque son 8 años. En cambio, si son mayores o igual a 10, que en este caso corresponde a un else, porque es todo lo que no es menor a 10, entonces el resultado, los resultados, en vez de estar divididos por 8, están divididos por 7. Y esto corrige ese detalle del cálculo del resultado. Si evaluamos, cambió ligeramente, como pueden ver. Y justamente este es el resultado correcto. El otro estaba ligeramente incorrecto por este detalle. Perfecto, entonces estamos casi listos. ¿Qué es lo que nos falta? Evaluar la eficiencia fotovoltaica para luego determinar si la zona es apta o no para la energía solar. ¿Cómo evaluamos la eficiencia fotovoltaica? Con estos criterios que están acá. Tenemos que ver si la radiación solar media mensual es menor a 4, o se encuentra entre 4 y 5, o si es mayor a 5. Entonces, ¿cómo hacen esto? Como ya se pueden imaginar, con condicionales if. Una vez entonces que se encuentra la radiación solar media mensual calculada, nosotros podemos utilizar el mismo ciclo for J, de manera que aquí nosotros simplemente ya utilizamos otro condicional if. Si la celda, ¿qué celda corresponde esta? Corresponden a las celdas, como ya vimos acá arriba, J,6,9. Entonces, si la celda es J más 6,9 es menor, ¿cuál era el criterio? A 4 kWh por metro cuadrado, menor a 4. Entonces tenemos que nosotros escribir que es poco eficiente ese mes. Por lo tanto, vamos acá, poco eficiente. ¿Qué celda es esta? 1, 2, 3. La celda es la 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos en la columna 10 entonces.
de manera que las celdas J más 6, perdón, J más 6,10 va a ser igual a poco eficiente. Excelente, entonces para evaluar los otros criterios hacemos exactamente lo mismo, solamente que ponemos con else if. Entonces, else if, o sea, si no sucede lo anterior, pero si esto, entonces se va a escribir lo nuevo que nosotros vayamos a poner. En este caso, si es mayor o igual. Si es mayor o igual a 4 y también la celda es menor a 6, ¿por qué? Porque se encuentra entre 4 y 6, entonces va a ser eficiente. Y si es mayor a 6, entonces va a corresponder, perdón, este es eficiente y este es moderadamente eficiente. Y aquí termino mi condicional. Estamos en lo correcto, poco eficiente, moderadamente y eficiente. Era entre 4 y 5 y mayor a 5, ahí me equivoqué. Este es 5 y este es 5. Evaluamos nuestro código y nos da la eficiencia fotovoltaica de cada uno. Estamos prácticamente listos, lo único que nos falta es determinar la aptitud para la energía solar. Ahora, esto no lo vamos a hacer en el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque este resultado de acá necesita utilizar todos estos listos. Entonces tenemos que hacerlo después de que estos cálculos ya estén resueltos. Vamos a utilizar otro ciclo entonces. Ahora vamos a utilizar la letra K. Entonces, desde K igual. Porque vamos a utilizar un ciclo. Si recordamos esta parte del ejercicio, tenemos que ver si el área es apta o poco apta, dependiendo del número de meses con radiación solar media mensual eficiente. O sea que tenemos que sumar todos los meses todos estos valores que digan eficiente. Nosotros vemos al ojo inmediatamente que son 6. Entonces, como son 6, esto va a ser apta según estos criterios. Si la zona es apta, si tiene entre 6 a 8 meses con radiación solar media mensual eficiente, es apta. Pero esto tenemos que hacerlo por medio de un programa. Y para ello tenemos que sumarlos, cada uno de estos. Entonces vamos a recorrer esta tabla. Y esta tabla podemos ver que se encuentra entre la fila 7 y la fila 18. Entonces nuestro for va a ser desde la fila 7 hasta 18. Ahora, como estoy en la fila, desde la fila 7 a la 18, y tenemos que evaluar esto que está aquí, vamos a utilizar un ciclo condicionales if. De esta manera, si la celda, como en este caso son solamente 3 criterios, esto no va a ser tan largo. Esta corresponde a las celdas con columna 10, perdón. Entonces, si la celda K, 10 es igual a eficiente, entonces yo voy a sumar un parámetro que se va a llamar n, números de eficientes, n de eficientes. Le voy a sumar 1. Esto se le llama contador. Yo estoy contando cuántos hay
eficientes. Y si no es así, no hago nada. Entonces, como no hago nada, simplemente pongo end if. Ahora entonces tenemos que definir nuestra variable número de eficientes y tenemos que inicializarla con un valor 0. Esto siempre es muy importante. Entonces con esto sumo el número de eficientes. Entonces una vez que termine este ciclo, afuera del ciclo, voy a escribir en esta celda: si el número de eficientes es menor, ¿cuáles eran los criterios? Menor a 4, entonces la zona no es apta. Entonces si es menor a 4, entonces, ¿dónde tengo que escribir este resultado? En esta celda que está acá, que corresponde a la celda 20,7. ¿Por qué? Porque estoy en la fila 7, columna 7. De esta manera, la celda 20,7 va a ser igual, en este caso es no apta según los criterios que están escritos en el ejercicio. Si lo corroboramos, es no apta. Después, entre 4 y 6. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con lo poco eficiente, solamente que en este caso con este criterio que está acá, que es el número de meses eficientes. Simplemente estoy copiando el código anterior para ahorrar un poquito de tiempo. Ahora, si el número de meses eficientes es mayor o igual a 4, y además es menor a 6, porque se encuentra entre 4 y 6, entonces el criterio me indica que es poco apta. Aquí tengo que escribir poco apta. Ahora, si es mayor o igual a 6 y además es menor a 8, entonces la zona es apta. Y este mismo procedimiento, pero si el número de meses eficientes es mayor a 8, cualquier cosa que sea mayor a 8, entonces la zona va a ser muy apta. De manera que aquí ya tenemos evaluados todos nuestros criterios. Y me dio el resultado de que es una zona apta, justamente como nosotros vimos hacia el ojo nomás. Esto podrían haber sido un montón de otros parámetros y por eso hacerlo al ojo sirve solamente en este caso, pero si yo tengo 100, tengo que sí o sí hacer el programa. Excelente, entonces con esto nosotros ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Espero que les haya sido de ayuda este ejercicio. Les recomiendo que lo vean detenidamente a su tiempo, pausándolo, cambiándolo a la velocidad, haciéndolo paso a paso. Y si ustedes resuelven este ejercicio y lo entienden a cabalidad, no van a tener ningún problema para realizar la parte práctica de la primera cátedra. Recomiendo que se tomen su tiempo, que lo vean detenidamente y que lo resuelvan bien. Entonces, para concluir este video, lo que nosotros vimos fue un repaso, una generalización de todos los contenidos vistos hasta ahora mediante la resolución de este ejercicio. Entonces, resolviendo este ejercicio, estudiamos condicionales, estudiamos conceptos básicos y estudiamos ciclos. Para ello, encontramos todos estos parámetros en el programa ya
mostrado. Muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien. Cualquier pregunta no duden en hacerla mediante foro o correo. Muchas gracias y nos vemos.